No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: «Vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré». Nosotros exclamamos: «¡Aleluya! ¡Gloria!». Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: «Todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado». Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Hermanos, ¿cómo les va? Es muy bueno poder estar juntos en esta tarde, compartir nuestro segundo tema sobre el don profético. Y es una gran bendición porque el tema de hoy tiene que ver con directamente la persona de Elena de White, y espero que pueda ser de gran bendición el tema. Saben que tratar de resumir la vida de Elena de White no es fácil porque es muy amplia, tenemos mucho material, tenemos muchos historiadores, es un personaje del cual tenemos mucho porque vivió hasta hace poco. Todavía hay incluso familiares que existen, que se pueden conocer. Entonces, resumir todo lo que ella fue no es sencillo, pero es la propuesta de hoy, es el menú de hoy, así que nos alegra poder compartirlo con ustedes. Y nos alegra también que estamos siendo grabados, no sé si ya estamos siendo grabados, pero bueno, el tema de la semana pasada ya está en YouTube. Si hay alguna pregunta y demás, pueden levantar la mano y hacerla, no se sienta que no se puede hacer. Sepan que mientras más diálogo haya, más largo se va a hacer el tema solamente, pero se puede compartir. Yo acá traje algunos materiales, la semana pasada les mostré, este material cuenta un poco acerca de la vida de ella, no mucho, en la introducción a sus escritos. Hoy traje algunos libros que contribuyen a la historia, por ejemplo, Portadores de Luz, es un muy buen material que no solamente cuenta su vida, sino también
mucho de lo que ella, de los tiempos de los pioneros adventistas y también pioneros en Sudamérica. Un muy buen material para los que están interesados en la historia de la Iglesia. Y este es un material que salió dentro de todo bastante poco. Es el tomo 1 de las cartas y manuscritos de Elena de White, con anotaciones, explicaciones. Ese es el tomo 1, que abarca los escritos desde 1845 a 1859. Por supuesto que faltarán los otros tomos. No sé si se irá a publicar pronto, no escuché que se estuviese haciendo un trabajo sobre esto, pero la casa editora Sarfeliz, que sería la casa editora de España, está trabajando en la edición y en la publicación de los 15 creo que son, tomos de todos los manuscritos de ella. Y está sacando entre 1 y 2 por año. Creo que ya están en el tomo 5 o 6 de los manuscritos inéditos de Elena de White. Es decir, todo lo que ella escribió, cartas, distintas cosas que escribió a mano y que fueron traducidas algunas y la mayoría no. Muchos de ellos son de material más que nada de estudio, no todos son de referencia para un adventista, pero sí para estudiar su vida y su historia. Dios quiera que este tema pueda ser relevante y que pueda ser entendible. ¿Ese material, pastor, está en las librerías adventistas o las directoras de publicaciones tienen el catálogo? Todo este material, todo está en la librería adventista, excepto los materiales que se han adoptado, que ya no se imprimen, muchos de ellos ya están en PDF. Y en los manuscritos que les decía recién, que está imprimiendo la Sarfeliz, todavía no están acá. Supongo que se podrán conseguir eventualmente, porque están en castellano, impresos por la editora adventista de España, la Sarfeliz, pero no están todavía por acá en estas latitudes. Y aunque estuvieran, tendríamos hasta el tomo 5 de los manuscritos inéditos. Falta más material todavía que no está al alcance de la mano. Sin embargo, para lo que hay, te digo que es bastante como para dedicar varias horas de lectura por día y enriquecerse muchísimo. Así que no se desanime por lo que todavía no tenemos. Bueno, hay un librito sí. que yo leí que es muy lindo, que se llama El lenguaje profeta de la Argentina, no sé Sí. si lo conoce, que no Sí. es escrito por nadie artista, es un investigador que analizó y dio la vida de ella, está precioso. Ahí está. También hay otro que ese también está agotado y hay varios materiales más escritos sí no por ella, pero por gente cercana a ella, como por ejemplo Elena de White en Europa, que lo escribió un nieto de ella, y hay varios más. Están agotados, pero son accesibles a través de internet. Incluso podríamos en algún momento generar alguna especie de documentos virtuales para compartir con ustedes de los que ya están agotados. De los que se están imprimiendo aún, siempre recomendamos que invertamos en la literatura que llena el alma, que llena el corazón. No pirateemos todo, hay que comprar. Esos materiales se pueden subrayar, no es lo mismo tenerlo en el celular o en una computadora que en el papel. Así que hagamos nuestro plan de inversión. Dentro de poquito se cierra la escuela, Plan Maná, la suscripción del folleto. Y en la suscripción también está la oportunidad de suscribirse para comprar los libros, algunos libros de Elena de White para el año que viene. Hay muy buen material, así que siempre le vamos a recomendar que inviertan en eso. Por ahí invertimos en otras cosas y se va el dinero de una forma exagerada en estos tiempos. Y está bueno invertir en algo que nos va a llenar el alma y el corazón. Así que a juntar algunas moneditas más a medida que sea posible e invertir en buena literatura. Vamos, sí. Ajá. ¿Es la del año que viene? No, hace unos meses. Esa va a ser como Maranatha, que está única, que está en circulación intermitente, digamos. Sí. Sí, y también está Recibiréis Poder también, que es otra matinal que se puede comprar aparte, ¿no? Aparte del año. ¿Y aún se puede comprar eso? Muchas veces ya viene lo que está ahí, ya está en otros libros, pero a veces no, como les decía, como hay tanto material que todavía no se publicó, aparece material que no ha sido traducido todavía al castellano y que pueden ser muy útiles o en ediciones distintas de lo que
que ella hizo. De paso, hace poquito la asociación, la Casa Editora Sudamericana, reimprimió todos los libros de Elena White que ya se habían ido agotando, los de tapa marrón o bordó, y los reeditó en la tapa azul. Está la colección completa para comprarla en una muy buena promoción, en un buen precio, y también se actualizó la lectura, así como también tenemos la Biblia revisada 1960, 1990, 2000, también se hizo una revisión y se aclaró mucho el lenguaje un poquito antiguo de algunos de los escritos de la Biblia. Así que está muy bueno para poder empezar a armar una linda biblioteca en casa con materiales que sean útiles para crecer espiritualmente. Bueno, vamos a ver si hoy nos acompaña Vamos a comenzar introduciéndonos al don profético después de Jesús. Ustedes saben que Jesús marcó un antes y un después en la historia, pero había más profetas aparte de los apóstoles. De hecho, la Biblia dice así: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas. O sea que la figura del profeta en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, en la iglesia de los apóstoles, era una figura reconocida. No había profetas en las iglesias. Hoy para nosotros hablar de un profeta sería hablar de una excepción a la regla. Pero ellos estaban organizados incluso para que en segundo lugar después de los apóstoles la autoridad la tuvieran los profetas. En Efesios Pablo dice que el mismo Espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea que evidentemente el profeta tenía actividad eclesiástica tanto como los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. También se nos habla en la Biblia de otros profetas, como por ejemplo las 4 hijas de Felipe. Las 4 profetizaban, este hombre de Dios. En Hechos 13:1 se nos habla de 4 profetas desconocidos: Bernabé, Simón, Lucio y Manaén, que eran profetas también de aquel tiempo, entre los desconocidos de la época. Y creo que son de valor saber que hubieron personas que tenían mensajes de Dios y que sus palabras proféticas eran también tan importantes como la de cualquier otro profeta, puesto que es el mismo Espíritu el que trabaja en ellos. Después de Juan, me refiero a Juan como el último apóstol que murió en el año 100, más o menos entre el 90 y el 100, también hubieron profetas, o por lo menos la profecía indicaría que iban a haber. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que hay una profecía que indica que más allá de los tiempos de Cristo y acercándonos hacia el tiempo del fin, no debiera asombrarnos que Dios enviará profetas otra vez. Y esto es importante para nuestro estudio. En los momentos importantes de la historia, Dios siempre mandó profetas. Quizá acá tenemos unos pocos ejemplos de la cantidad de veces que Dios envió profetas. En tiempo de apostasía mundial, Dios manda a Noé. En tiempo de la creación del pueblo de Israel, Dios lo manda a Abraham. Cuando empezó la monarquía, Dios lo mandó a Samuel. Antes de la primera destrucción del templo o de Jerusalén, lo mandó a Jeremías, entre otros. A la vuelta, cuando volvieron a Jerusalén, Esdras, Nehemías, Ageo. Y así ustedes van encontrando que en la Biblia Dios manda profetas en momentos importantes. Antes de la primera venida de Jesús, el Señor manda al más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Y también envía, cuando surge la iglesia cristiana, a los apóstoles y a estos profetas que veníamos nombrando, una cantidad de profetas que fueron parte de la iglesia en los primeros días, en sus primeros pasos, en sus primeros momentos. ¿No sería raro entonces pensar que en el tiempo del fin, considerando los detalles y la cantidad de cosas que en el tiempo del fin iban a aparecer, Dios enviara a nuevos profetas? De hecho, la profecía lo indica de esta manera. En Apocalipsis dice así, a ver si por ahí no anda. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que en el Apocalipsis representa a la iglesia verdadera. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, en la iglesia de los últimos días, los que quedan de la iglesia de Dios para el tiempo del fin, perseguidos por Satanás,
tendría la característica que ante el mundo lo distinguiría del resto, que iban a guardar los mandamientos de Dios e iban a tener el testimonio de Jesucristo. Interesante que el mismo Apocalipsis se encargue de explicarnos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y además de eso, que los últimos mártires también tendrían que ver con el espíritu de profecía. Y si vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de ¿qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Durante mucho tiempo los cristianos fueron perseguidos por la palabra de Dios. Pero en el tiempo del fin también habrán personas perseguidas no solo por la palabra de Dios, sino por el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. La Iglesia también en los últimos días, ese remanente tendría una verdad que nosotros resumimos para este tema como el Evangelio eterno. Considerando todos estos detalles, por supuesto que no sería descabellado pensar que Dios habría de mandar a este remanente final profetas también. Un profeta que pudiera orientar al pueblo de Dios en sus primeros pasos hacia el tiempo del fin. Así que teniendo esta introducción, vamos al llamamiento de Elena de White. Con respecto a Elena de White vamos a decir algunas cosas, pero vamos a empezar metiéndonos en el contexto histórico. La profecía de los 1260 días, también conocida como la de los 42 meses, o la de los 3 años y medio, o se acuerdan que la Biblia le llama tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, no lo vamos a estudiar hoy, pero indicaba que desde el año 538 iba a haber un periodo de más de 1260 años que iba a concluir en 1798. Ese año fue un año especial, fue un año donde el poder que empezó en el 538, el poder papal, fue golpeado severamente por el general Berthier de las líneas de Napoleón y fue destituido el Papa Pío IV, creo que era, en 1798. Para los que estudiamos la Biblia, este año es el comienzo del tiempo del fin. O sea, cuando ustedes hacen toda la regla profética y el paso del tiempo, el tiempo del fin comienza cuando concluye esta profecía. De hecho, durante este tiempo, por el año entre 1750 en adelante, se dieron grandes señales. La caída de las estrellas fue en 1780, el terremoto de Lisboa en 1755, si no recuerdo mal. Hubieron varios acontecimientos y también hubo un resurgir del estudio profético. Entre ellos, entre los que se distinguieron por el estudio profético, apareció Guillermo Miller, conocido mucho por los adventistas, por ser considerado el primer adventista de esta nueva era, de esta nueva época. Él empezó a estudiar la palabra del Señor, siendo deísta, sin creer demasiado, pero comenzó a estudiar la palabra del Señor y llegó a una conclusión muy interesante luego de estudiarla con profundidad, que Jesús se iba a venir en 1843. Por lo tanto, en 1831 comienza a predicar acerca de la venida de Cristo, que en 1843 Cristo iba a venir a la tierra. Para el año 1834 publica este pequeño libro con este largo título, Evidencia de las Escrituras y la historia sobre la segunda venida de Cristo, cerca del año 1843, exhibido en un curso de conferencias. Ese es el nombre de este pequeño librito de 64 páginas, donde Guillermo Miller explica lo que él había entendido de las profecías de Daniel, que Cristo iba a venir entre el año 1843 aproximadamente. Su predicación se divulgó de una manera impresionante, especialmente cerca de la década del 40, ya en 1839, cuando se cruza con el pastor Joshua Hines, un pastor de mucha influencia, muy intrépido, que lo metió en las iglesias grandes de Estados Unidos y empezó a marcar la diferencia. Y en los años que siguieron, miles de personas se volvieron mileritas, empezaron a creer el mensaje del advenimiento de Cristo, el mensaje adventista, y empezaron a predicarlo. Muchos pastores de distintas denominaciones aceptaron esta verdad. No era una religión en sí misma, sino era un movimiento que despertaba el estudio de la profecía. Para mí,
para 1843 la mayoría de las iglesias ya habían desglosado de sus listas a los mineritas. O sea, todos los que eran adventistas o mineritas empezaron a ser borrados de las iglesias para el año 1843. O sea, cerquita del primer chasco, del primer cumplimiento que había entendido Guillermo Miller. Luego, cuando el primer chasco llegó, el estudio lo llevó a entender que más exactamente Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. El chasco ahí fue mucho más grande porque se esperaba en un día puntual y había mucho estudio y mucha más gente se había unido a este último movimiento. Para ese tiempo, Robert Harmon, el papá de Elena de White, que era un sombrerero, era alguien que se dedicaba a hacer sombreros, fue especialista en agricultura, se había casado en 1810 con Eunice Gold. En 1810, el 11 de septiembre, se habían casado y de su relación, de su matrimonio, les había salido el fruto de 8 hijos, 2 varones y 6 mujeres, que sería la familia de Elena de White. Como ustedes ven allí, ella fue la última, junto con Lizzie. Ellas dos eran gemelas, que nacieron en 1827. Elena Gould y Elizabeth, conocida por todos y por ella misma nombrada como Lizzie, la hermana melliza de Elena de White. Por lo tanto, ella era la menor, junto con su hermana melliza, de una familia bastante numerosa, donde su papá era sombrerero y su mamá hacía de ama de casa. La hermana de Elena de White, Lizzie, eran muy unidas en un principio. Ambas andaban mucho juntas, especialmente por la frágil salud de Elena. Lizzie tenía que mayormente acompañarla para todos lados, cuidarla, ayudarla incluso hasta caminar por momentos, porque era muy frágil la salud de Elena. Nadie pensaba que iba a vivir mucho tiempo. Y durante algún tiempo fueron unidas, pero luego Lizzie se apartó de la fe y rechazó la parte cristiana, digamos, ¿no? Elena la trató de llevar a Cristo muchas veces. De hecho, en una oportunidad había muerto su hijita Eva y Elena de White escribió lo siguiente: Dios permita que la querida madre de Eva pueda estar allí, que sus pequeñas alas puedan plegarse sobre el feliz pecho de su madre, haciéndole el llamado a volver a Cristo. Más adelante les confirió un llamado precioso. Ella le escribe a su hermana en una carta y le dice: las manos que fueron clavadas en la cruz por ti están extendidas para salvarte. Te entregarás con fe confiada a Jesús. Anhelo tomarte en mi brazo y recostarte en el seno de Jesucristo. Debes aceptar a Jesús. Él anhela daros su paz y la luz de su rostro. Lizzie, tu corazón anhela verte confiando en Jesús. Por Él puede darte su gracia para soportar todos tus agudos sufrimientos. Él te ama, Él quiere salvarte. Hermoso llamado, que nos habla acerca del corazón tierno de Elena y de los sufrimientos que ella tenía, al igual que ustedes. ¿No sufren ustedes por algún hijo, hermano, padre que no se entrega a Jesús? Este es uno de los llamados que ella confirió a alguien que quería. No es la única, luego vamos a ver un poco más acerca de esto. No podemos contar la vida de Elena White sin meternos en este incidente importantísimo, famosísimo, que es el accidente que ella tuvo cuando tenía 9 años, en 1836, cuando iba caminando por Gorham con una de sus compañeras, y una niña un poquito mayor, de 13 años, le tiró una piedra, una roca, y literalmente le rompió la cara, se le pegó en la nariz, le partió la nariz, le partió una parte del cráneo, y la dejó mal durante mucho tiempo. Posiblemente estuvo en coma. Se supo que ella estuvo 3 semanas inconsciente. Douglas, en el libro Mensajera del Señor, que de paso no lo traje ahora, en el libro Mensajera del Señor dice que por las características de lo que pasó, ella estuvo en coma durante esas 3 semanas. Cuando el papá volvió de su trabajo, no la reconoció. Su rostro había quedado desfigurado. Le quedaron cicatrices feas, la nariz le quedó aplastada y una parte de su sistema respiratorio no se recuperó nunca. También su sistema nervioso quedó mal. O sea que esto le afectó hasta el cerebro, una parte de
la parte frontal del cerebro quedó afectada y nunca más pudo escribir bien con su mano derecha, por lo que en 4 grados se quedó y no pudo seguir con su formación académica inicial. No pudo continuar más de 4 grado porque ella quedó completamente herida. Ella dice en notas biográficas: por ese entonces empecé a rogar al Señor que Él me preparase para morir. Con apenas 9 años sabía que estaba literalmente muriendo y empezó a pensar que había de morir. Luego se recuperó y dice en una cita que me pareció linda para traérsela, pero es triste: muy lentamente recuperé las fuerzas y cuando yo pude volver a jugar con mis amiguitas, hube de aprender la amarga lección de que nuestro aspecto personal influye en el trato que recibimos de nuestros compañeros. Ya no era la misma Elena, sino que ella era fea, no hablaba bien, no respiraba bien, y sus compañeras se lo hacían sentir. Con el paso de los años ella escribió lo siguiente con respecto a esta experiencia tan dura de su infancia: el cruel golpe que marchitó los goces de la tierra fue el medio para dirigir mis ojos al cielo. Jamás podría haber conocido a Jesús si la tristeza que empañó mis primeros años no me hubiese inducido a buscar consuelo en Él. Qué lindo, ¿no? Poder mirar el pasado y decir: gracias, Señor, por las pruebas. Si no hubiera sido por ese golpe, no te hubiera conocido con la profundidad que te llegué a conocer. Vamos a seguir un poquito, vamos a la conversión de Elena de White cuando tenía unos 13 años. Ella escucha por primera vez la predicación de Guillermo Miller, que había visitado Portland, y escucha y queda impactada. Ella y su familia queda impresionada con el mensaje de las profecías. Queda enamorada de las profecías. Pero al mismo tiempo le comienza a venir el terror por el castigo que vendría cuando Jesús venga. Ella empezó a pensar: Cristo viene, y si no estoy entre los redimidos, estaré entre los perdidos. En su iglesia hablaban acerca del castigo eterno, y ella estaba muy aterrorizada por eso. Se bautizó por inmersión, aunque la iglesia metodista bautizaba por aspersión. Ella quiso ser bautizada por inmersión en el año 1842. Y su lucha se recrudeció después del bautismo. Ella le llamaba su secreta agonía. No podía dormir. A veces tenía pesadillas pensando que el Señor la iba a mandar al infierno, que iba a arder por la eternidad. Su terror era tan grande que no tenía paz, vivía triste y amargada. Su mamá la vio así y le dijo: anda a charlar con el pastor Levi Stockman. Era un pastor joven, milerita, también expulsado de su iglesia, pero un hombre bueno. Y ella habló con él, tuvieron una buena charla. Cuenta el libro Mensajera del Señor que Levi Stockman le dijo: Elena, tú eres una niña. Tu experiencia es sumamente singular para alguien de tu tierna edad. Jesús debe estar preparándote para alguna obra especial. Y Elena igual cuenta de esa charla: ve en paz, me dijo, vuelve a casa confiada en Jesús, pues Él no privará de su amor a nadie que lo busque verdaderamente. Durante los pocos minutos en que recibí instrucciones del pastor Stockman, aprendí más del amor y la compasiva ternura de Dios que en todos los sermones y exhortaciones que había oído antes. Pudo tener paz. De alguna forma, luego comprendió que Jesús no la buscaba para destruirla ni para examinarla, sino que la amaba y que había esperanza en Él. Todo esto formó parte de su primera etapa antes de ser profeta. También le llegó el gran chasco a ella. Él y su familia fueron desfraternizados también por ser mileritas en el año 1843, en septiembre. Ella cuenta en nota biográfica, dice: se nos preguntó si queríamos confesar que nos habíamos apartado de los reglamentos metodistas. Contestamos que no nos atrevíamos a renunciar a nuestra fe ni a negar la sagrada verdad de Dios, que no podíamos privarnos de la esperanza de la pronta venida de nuestro Redentor. El domingo siguiente, al principio de la reunión, el pastor presidente leyó nuestros nombres, 7 en total, e indicó que quedábamos separados de la iglesia. Declaró que se nos expulsaba no por mal alguno, ni porque nuestra conducta fuese inmoral, sino por andar contrariamente a las normas o a las reglas de la iglesia metodista. En otras palabras, no se le expulsaba por drogadicta, ni por andar en adulterio, ni por malos tratos, sino por abrazar el mensaje de Miller, el mensaje profético de que Cristo venía en 1844. El gran chasco se dio el 22 de octubre de 1844.
El Gran Chasco fue terrible porque la gente había vendido todo para poder predicar el mensaje. Cuando Cristo no vino, fue terrible para ellos. Ian Edson dice, parecía que la pérdida de todos nuestros amigos terrenales no tenía comparación alguna con esta experiencia. Lloramos hasta que amaneció. O sea, la experiencia fue durísima. Y Ellen White también le pegó, era chica ella, tenía apenas 15 años, pero también le dolió mucho. Ella dice, un amarguísimo desengaño sobrecogió a la pequeña Grace, que había tenido una fe tan firme y esperanzas tan altas. No obstante, nos sorprendimos de sentirnos libres en el Señor y poderosamente sostenidos por su gracia y fortaleza. Quedamos chasqueados, pero no descorazonados. Ustedes saben que el grupo de los adventistas para 1844 era muy grande, pero cuando vino el chasco el grupo se quebró, la mayoría volvió a sus iglesias, otro grupo que siguió poniendo fechas. Elena White se mantuvo en el grupo, Elena Harmon en realidad en este tiempo todavía no estaba casada, Elena Harmon se mantuvo en el grupo de los que continuó estudiando la Biblia. Se seguían juntando para estudiar, esperando que Dios le confiriera algo mayor. Y luego del chasco, ella estaba en un grupo de 5 mujeres leyendo y orando. Y en diciembre de 1844 estaban en esa reunión orando cuando ella, de rodillas orando, se desmaya, o algo similar a desmayarse, se desvanece, cae y durante un tiempo estuvo sin respirar. Luego de ello ella describió que había visto cosas que no le era posible explicarlas claramente, pero había tenido una primera visión sumamente impactante. Si ustedes me preguntan, la primera visión para mí es una de las más hermosas que hay. Si ustedes pudieran leerla, no es larga, en 5 minutos la pueden leer. En la canción que cantamos al principio está una partecita, vieron que recita la chica unas palabras, es una parte de esa primera visión. Es una visión preciosa, donde Dios le da esperanza al pueblo adventista que estaba chasqueado, caído y sin respuestas, que había esperado la venida de Cristo porque la Biblia lo prometía y no entendía lo que pasaba. Y Dios le estaba dando fuerzas a través de ese mensaje, que Dios le enviaba a una niña frágil de salud que casi no se podía sostener en pie, de 15 años. En esta primera visión, dice que ella cuenta que fue elevada por arriba de la tierra y empezó a mirar hacia la tierra para encontrar a los adventistas, y el Señor le dice, no mires hacia abajo, mira hacia arriba. Y ella empezó a mirar más hacia arriba y encontró un camino largo en donde los adventistas caminaban puestos los ojos en Jesús. Pero mientras iban caminando hacia allá, muchos se distraían y desanimados caían y volvían a caer en el mundo. El mensaje ustedes lo pueden leer, está en el libro Primeros Escritos, también lo pueden encontrar en internet, es sumamente conocido y hay hasta videos, es muy lindo el mensaje de esta primera visión que ella tuvo con apenas 15 años de edad. Y les cuento algo. Esta primera visión fue la primera predicación que ella dio por un buen tiempo, anunciándolo de una forma, a su estilo, como podía, con su debilidad, pero empezó a anunciar en todos lados el mensaje que ella había recibido en esta primera visión. Ella aceptó ese llamado y a los 17 años, y lo mantuvo por 70 años, fue 70 años profeta, un ministerio larguísimo, 70 años, imagínense. Con 70 años recién ella se jubiló, diríamos, cuando falleció. Recibió durante ese periodo cerca de 2000 visiones y sueños, entre algunas muy cortitas, la más larga de 4 horas, y después vamos a ver qué pasaba durante esas visiones. Escribió cerca de 49 libros, además de 130 libros formados a través de sus compilaciones, de los cuales tenemos cerca de unas 80 obras en español. Solo El Camino a Cristo fue traducido a cerca de 500 idiomas. Ella le pidió algo al Señor, yo no sé si ustedes lo sabían, pero muy interesante. ¿Se acuerdan que Salomón le dijo al Señor, yo quiero ser sabio? Elena White también le pidió algo a Jesús, porque le llegaron las visiones, y ella dijo, mirá, le dijo al ángel, si voy a hacer esto, tengo un pedido. Muy interesante lo que ella pidió. Si debo ir y relatar lo que me han mostrado, suplicó, presérvame de caer en una exaltación indebida. El ángel replicó, tus oraciones han sido oídas y tendrás respuesta. Si te amenaza el mal que temes,
extenderá Dios su mano para salvarte. Por medio de la aflicción te atraerá así y conservará tu humildad. Comunica fielmente el mensaje, persevera hasta el fin y comerás del fruto del árbol de la vida y vivirás y beberás del agua de la vida. O sea, ¿qué le pidió a ella? Que no sea cosa que por ser la mensajera de Dios, en algún momento me exalte a mí misma y me crea que yo soy más importante que el que me dio el mensaje. Y le pidió a Dios ser humilde. Y el Señor le dijo, te prometo que lo vas a hacer. Y cuando te empieces a volver orgullosa, yo te voy a mandar distintas pruebas para que vuelvas a entender desde dónde saliste y quién sos. Impresionante. Realmente no sé qué hubieran pedido ustedes. Yo no sé. No sé qué cosa hubiese pedido, pero esto fue lo que ella con su tierna edad quiso pedirle al Señor y a Dios le agradó, porque Dios se lo concedió. No sé si sabían esto, pero es interesante que hubieron llamamientos anteriores. William Henry Foy era un pastor de color que también recibió visiones. Recibió 4 visiones en 1842. Una de esas visiones duró 12 horas. Fue enorme, exageradísimo. Escribió mucho sobre ello. Fue un profeta de Dios, conocido o reconocido por la Iglesia como profeta del milenismo, profeta de aquellos que vivieron antes de 1844. En una oportunidad, William fue a donde estaba Elena y ella estaba contando su testimonio. Y él, mientras empezó a escuchar las visiones de Elena de White, se comenzó a desesperar. ¿Vieron cómo son estos muchachos de color? No quiero sonar discriminador, pero vieron que ellos se ponen enérgicos. Y cuando le escuchaba a Elena de White hablar, se desesperaba y, amén, sí, eso es lo que Dios dijo. Es así, se empezó a desesperar y empezó a saltar de alegría. El historiador más conocido de la vida de Foy, Baker, citó esto. Él repitió vez tras vez que la visión de ella era justamente la que él había visto. Sabía que no había manera de falsificar una experiencia tal. La experiencia de ella era legítima. Se empezó a decir, sí, eso te lo dijo el Señor, es así porque a mí también me lo dijo. Y esto fue lo que terminó diciendo. Sin embargo, antes de Elena de White, Dios llamó a Hazen Foss, que recibió varias visiones algún tiempito antes que ella. Hazen Foss es distinto porque él recibió la visión y se asustó muchísimo. Y le pidió al Señor que no quería él tener esta responsabilidad. Y la voz le seguía diciendo, anunciar lo que te dije. Y él luchaba contra esa voz, ¿sí? Recibió varias visiones en donde el Señor advertía, andá y hacé lo que te pedí. Y él dijo, no y no. Y entonces un día escuchó, según sus propias palabras, que la voz del cielo le decía, tú has contristado el Espíritu del Señor. Esto le pegó tan duro, fue tan fuerte, que dijo, ahora sí lo voy a hacer. Y llamó a un montón de gente y anunció que tenía visiones para hablar y trajo un grupo de personas. Se paró enfrente para querer contar las visiones y empezó a anunciar y no encontraba las palabras y empezó a tratar de recordar y no se acordaba de la visión y finalmente se echó a llorar y lloró y la gente que estuvo en el lugar dice que fue el culto más terrible al cual alguna vez asistieron. Sobre eso él terminó diciendo en ese sermón, se ha ido de mí, no puedo decir nada, el Espíritu del Señor me ha abandonado, me ha dejado. O sea, imaginen el terror. Tiempo después, Hazen Foss escuchó a Elena contar su testimonio, no desde el templo porque estaba amargado y se quedó afuera, pero desde fuera escuchó y se dio cuenta que la visión que Elena contaba era la misma que él había recibido. Así que le dijo así, esto está en la enciclopedia de Elena de White, escrito en las memorias de Hazen Foss, el Señor me dio un mensaje para llevar a su pueblo y yo me rehusé. Esto se lo dijo a Elena. Le oí hablar a usted anoche, creo que me han sido quitadas las visiones y le han sido dadas a usted. No se niegue a obedecer a Dios. Yo soy un hombre perdido. Usted ha sido escogida por Dios. Sea fiel en hacer su obra y recibirá la corona que yo podría haber tenido. ¿Viste el desenlace de este hombre que rechazó el llamamiento del Señor y por el cual el Señor luego termina llamando a esta joven y frágil mujer que pese a todas las dificultades no rehusó el llamado? Vamos entonces a entrar
a la vida de Elena de White. Sobre esto quiero enfocarme un poquito en su familia. Elena de White tuvo una familia, a diferencia de otros profetas. Por ejemplo, Ezequiel y Jeremías, Dios les dijo: no tengan familia, les prohibió tener familia. Pablo, por decisión propia, no tuvo familia, o por lo menos cuando era cristiano no tuvo familia. Posiblemente antes de conocer a Cristo tal vez sí tenía. Pero Elena sí tuvo una familia linda. Se casó el 30 de agosto de 1846 con Jaime White, y se mantuvieron juntos por 35 años. Lamentablemente Jaime murió joven, pudiendo dar mucho más por la obra, pero lamentablemente murió joven. Tuvieron 4 hijos: Henry en el 47, Edson en el 49, William en el 54 y Herbert en el 60. Como para que entendamos un poco las situaciones que le tocaron vivir a la familia White, vamos a recordar que John Herbert murió rápidamente. Creo que tengo acá el dato. Herbert murió con 3 meses de vida, víctima de erisipela. Era una enfermedad que se produce, más que nada se ve físicamente en la piel. Ella escribió: observamos su aliento débil y jadeante hasta que cesó. Y nos sentimos agradecidos de que sus sufrimientos habían terminado. Yo no podía llorar cuando mi niño estaba muriendo. Sin embargo, ¿qué dice ella? Me desmayé en el entierro. El corazón me dolía como si fuese a romperse. Sin embargo, no pude derramar una lágrima. Después de regresar del servicio fúnebre, mi hogar parecía solitario. Me sentí en paz con la voluntad de Dios. Sin embargo, el abatimiento y la tristeza se apoderaron de mí. Ser cristiano no te hace dejar de llorar, de sufrir. Ser un profeta del Señor no significa que no te pasen cosas, que no se te muera un hijo, que no tengas que llorar. De hecho, a ella se le murieron 2, porque Henry, el primogénito, murió siendo un adolescente poquito después de la muerte de Herbert, por lo que le quedaron Willie, que con el tiempo se fue de la iglesia y después volvió, y Edson, que se transformó en un tremendo editor de la iglesia, un gran escritor y editor de la iglesia. Sobre Henry, conocemos que era conocido porque cantaba muy hermoso y le gustaba trabajar en la casa editora. Era una persona consagrada, muy querido por todos. Cuando él murió, muchos lo recordaron en sus tiempos finales, muchas gracias, lo recordaron en su funeral por cómo cantaba, por el cariño que él tenía. Elena escribió lo siguiente: cuando nuestro noble hijo Henry falleció a la edad de 16 años, cuando nuestro dulce cantor fue llevado a la tumba y ya no pudimos escuchar más sus canciones en la mañana, nuestro hogar quedó muy solitario. Ambos padres y los 2 hijos que quedaron sentimos el golpe intensamente, pero Dios nos consoló con la esperanza de que un día, en ese mundo donde no habría más muerte ni dolor, nos encontraremos con nuestros queridos hijos que nos fueron arrebatados por la muerte. Antes de morir, cuando él estaba en la cama donde ya estaba muriéndose, le pidió a su papá, le dijo: por favor, no llores por mí, tengo un pedido para hacerte. Enterrame al lado de mi hermanito Herbert, porque en la mañana de la resurrección quiero despertarme al lado de él. Y esas fueron algunas de las esperanzas que quedaron en el corazón de Elena y de Jaime, bueno, de sus hermanitos Willie y Edson, que tuvieron que padecer la muerte temprana de 2 integrantes de su familia. Esta terminó siendo la familia de Elena de White, la más conocida, la que más llegó a pasar por el tiempo. Elena, William, Jaime y Edson. Vamos a decir algo sobre Edson. Murió en 1928, apostató por algunas décadas, fue la oveja negra de la familia, ¿vieron? Él le sacaba dolores de cabeza a la madre, ella le vivía escribiendo para que guarde la plata, la derrochaba, tenía un montón de malas costumbres, pero con el paso de los años se conmovió con la discriminación racial hacia los negros y luego de leer algunas cartas de su madre, decidió trabajar por las comunidades negras de Estados Unidos. ¿Sí? Escribió muchos libros, se transformó en un gran pastor, trabajó muchísimo por ellos, hizo escuelas adventistas para los negros
y finalmente es conocido hoy por hoy en las asociaciones negras de Estados Unidos como uno de los pioneros del adventismo en su lugar. Willie, que murió en 1937, se consagró como un gran editor y escritor, que de paso él fue el papá de Arthur White, quien también escribió mucho más y que murió hace poco tiempo. Él escribió Elena de White en Europa, Elena de White en Australia, materiales muy lindos. Hay un material que ahora ya no está más, que se llama Elena de White, Mujer de Visión. Es un material muy hermoso de Arturo White, que fue el nieto de Elena, hijo de Willie. Willie fue un gran misionero de la iglesia, un trabajador constante en el área de las publicaciones, que ayudó mucho en el trabajo editorial y especialmente también en el trabajo de los fideicomisarios de Elena de White, o sea, todo lo que tiene que ver con el patrimonio White. Por su lado, Jaime tuvo varios problemas de salud y cerca del año 70 vivió varios derrames en su cabeza, varios ACV, que lo cambiaron en su temperamento, estuvo varias veces a punto de morir y terminó volviéndose una persona un poco refunfuñona, enojona. Uno de los presidentes de la iglesia dijo, cuando ya había muerto él, dice: Jaime era una persona que si vos decías algo contrario a lo que él pensaba, se enojaba creyendo que estabas en contra de él, pero sin embargo nunca voy a decir nada de ese tremendo hombre de Dios, dijo uno de los presidentes de la iglesia, entendiendo que sus actitudes habían venido por causa de su enfermedad. Pero estas enfermedades también trajeron rigidez y problemas familiares, de los cuales quería hablar un poquito con ustedes para que vean cómo un profeta también le puede pasar. En 1973, al Centro White le llegaron 2000 cartas inéditas. En estas 2000 cartas habían algunas de Elena de White también, y de su esposo y de los hijos. Habían otras de distintos pioneros de la iglesia y presidentes de la iglesia. 2000 cartas que nunca habían aparecido, fueron y le llevaron al Centro White y acá las tienen. Pero imagínense, 2000 cartas de aquellos tiempos. Entre ellas había unas 49 que eran escritas por Elena. Todas estas habían sido enviadas o las tenía Lucinda Hall. Lucinda fue la amiga más cercana de Elena. Dice ella, por ejemplo, acá le puso una parte en el libro Hijas de Dios. Ella le escribe una carta y le dice: ¿cómo me gustaría verte, Lucinda? Te he extrañado en este viaje. No es que no tenga amigas, pero tú eras la más cercana y la más querida después de mi familia. O sea que ella era la amiga más íntima. Y no sé cómo ustedes lo ven, era casi como un WhatsApp. Porque tenés cartas el día 10, el día 11, el día 12, el día 13. Se escribían todos los días. Es una cosa increíble, impresionante el contenido de esas cartas, los cuales tendríamos que analizar cuánto de ello es autoritativo para nosotros, porque si bien ella tenía la inspiración del Señor, al igual que cualquier otro profeta, cuando le escribía a un hijo y lo reprendía, o cuando mandaba a comprar algo, estaba escribiendo dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Hay mucho para estudiar en cuanto a eso, no es el tema de hoy, será el tema de la semana que viene. Sin embargo, le llamo la atención a estas 48 cartas, en las cuales había 4 o 5 que eran un tabú. Durante mucho tiempo estuvieron guardadas, la asociación no sabía si el patrimonio White no sabía si presentarlas al público o no, porque en la cuarta carta el NWA pide que esas cartas se destruyan. Pero se lo pide a Lucinda, no al Centro White, y Lucinda no lo hizo. Y como no lo hizo, el Centro White decidió publicarla, porque después hay personas que incluso sin estos argumentos siempre están en contra del NWA, ¿no? Y que ella imagínense si se queman cartas y va a decir: pero hubieron cartas que se quemaron, ¿qué otros documentos se están escondiendo? Entonces, para mostrar lo más cristalino que se puede ser, se publicaron estas cartas que se las resumo, pero ustedes las pueden encontrar. Se dieron entre el 10 y el 17 de mayo de 1876 con material privado. Están publicadas en el libro Hijas de Dios, en el apéndice llamado Cartas de Elena de White referidas a las condiciones de su esposo. Ahí ustedes las pueden encontrar y leer las 4 o 5 cartas completas. Yo se les traigo un pequeño extracto porque me pareció interesante para ustedes. El 10 de mayo ella le escribe a Lucinda acerca de su esposo. Estoy completamente disgustada con este estado de cosas.
Temo los cambios de genio de Jaime, sus fuertes emociones, sus censuras y la forma en que me juzga. Es un problema matrimonial. Ella agrega en esa misma carta: él está feliz y yo también lo estoy, pero me temo que la felicidad cambiaría si nos encontráramos. Él parece querer dirigirme como si yo fuera una niña. Él estaba en otro lugar y había un congreso, y ella tenía que ir a ese congreso, y Jaime quería que ella vaya. Pero ella pensaba: si yo voy a ese congreso, va a ser para discutir y para pelear, porque es insoportable. Me quiere guiar para todos lados, me lleva para un lado, para el otro, cambia su genio continuamente, me trata mal. Lo escribe el 10. El 12 de mayo vuelve a escribirle a Lucinda, que de paso Lucinda no le había respondido, y dice lo siguiente: no creo que mi esposo realmente desee mi compañía. Noten, hermano, que aunque esto puede ser sencillo, para algunas personas es un manjar, ¿no? Hay algunas personas que dicen: mirá, ¿cómo un profeta puede hablar eso de su esposo? ¿No? Y tiene ahí un manjar para hablar. Seguramente estaría feliz si asisto a los congresos, pero él tiene tal concepto de mí, como me lo ha estado expresando, que yo misma no me siento feliz en su presencia. No puedo estar en armonía con él hasta que las cosas cambien. Me ha dicho demasiadas cosas como para poder ahora orar y trabajar juntos. Claramente había un problema matrimonial entre ambos, el carácter de Jaime había cambiado y entre ellos había tal tensión que ella de alguna manera se expresó a su amiga contándole su dolor. La tercera carta fueron 4 días después, el 16 de mayo, y en esta carta ella dice lo siguiente: una carta que recibí de mi esposo anoche me muestra que está más decidido que nunca a indicarme lo que debo hacer. Pienso que él estaría satisfecho de controlar mi cuerpo y mi alma si pudiera, pero eso no puede ser. Se la ve ofendida, triste y amargada, y descargándose ante una amiga. Sin embargo, al día siguiente, el 17, ella escribe la 4ª carta a su amiga y dice: lamento haberte escrito las cosas que te escribí. Por más que me sintiera mal, no debía haberte preocupado con ellas. Quémalas. Y nunca más voy a molestarte con mis perplejidades. Tú sabes que cuando te fuiste, no quedó nadie con quien pudiera compartir mis pesares, por más tristes que estos fueran. Pero eso no es excusa. Le he escrito una carta de confesión a Jaime. No he perdido el amor por mi esposo. Qué lindo, ¿no? Saber que más allá de las situaciones, todo hijo de Dios le toca padecer y tener que luchar con situaciones normales. Incluso un profeta de Dios también puede tener un problema con su esposa o con su esposo. Tenemos la carta que le escribió a Jaime. Me entristece haber dicho o escrito cosas que te afligieron. Perdóname. Y en adelante seré mucho más cuidadosa de no comentar temas que puedan molestarte o irritarte. Quiero tener un corazón manso y humilde y un espíritu calmo. En cualquier ocasión en que mis sentimientos me han llevado a levantar mi voz y actitud, he estado equivocada sin importar cuál haya sido la circunstancia. Nuevamente, perdóname por cada acción o palabra que te ha entristecido. Qué lindo sería que tuviéramos tiempo para que ustedes vean la respuesta de Jaime también, en donde él se expresa y le pide perdón por las veces que la trató violentamente de alguna forma a través de sus palabras. Cuando muere Jaime, poquito tiempo después, ella escribe a sus hijos: extraño a papá más y más. Y especialmente siento su pérdida cuando estoy aquí en las montañas. Ha sido una cosa diferente, muy diferente haber estado aquí con él que ahora sin él. Nuestra vida estaba tan entretejida que me resulta casi imposible ser de alguna utilidad sin él. O sea, fíjense que sus problemas matrimoniales no hacían que no pudieran trabajar por el Señor. Algunos años después, ella va a decir: mi esposo murió en 1881. Desde ese tiempo he hecho más trabajo que el resto de mi vida para llevar adelante la responsabilidad de escribir y publicar libros. Cuando mi esposo estaba en su lecho de muerte, le prometí que con la ayuda de nuestros 2 hijos, y si el Señor me daba fuerzas, llevaríamos adelante la obra que habíamos realizado juntos. No he buscado una vida fácil. He rehusado fracasar o desanimarme. Y aunque no se me han dicho en palabras que voy a ver nuevamente a mi esposo en la ciudad de Dios,
No necesito la evidencia de palabras para tener esa seguridad, porque tengo la evidencia de la palabra de Dios, de que mi esposo amó la verdad y guardó la fe. Y tengo la seguridad de que si yo sigo haciendo la voluntad de Dios como su fiel mensajera, mi esposo y yo nos reuniremos en el reino de Dios. No tengo ni una partícula de duda de que mi esposo estará preparado. Estaba preparado cuando dejó su armadura. Qué lindo mensaje de esperanza para todos aquellos que hemos perdido un ser querido. Esperanza en que Dios transformará este cuerpo de muerte en un cuerpo de vida. Vamos a adelantar un poco más para ir avanzando un poco en nuestro estudio. Si hacemos una línea de tiempo, a los hitos más importantes quedaría resumido de esta manera. En 1844, Elena tiene su primera visión. En 1846, una visión que le confirma que lo que había estudiado sobre el sábado era real, por lo que el sábado no viene por una visión, sino un estudio que ella hizo durante ese tiempo con otros teólogos adventistas, otros pioneros de la iglesia. Pero en 1846 el Señor le confirma lo del día del Señor. En 1848 recibe la visión de las publicaciones. Más adelante, en 1858, recibe la primera visión del gran conflicto. Esta es la gran visión. Esto es lo más importante que ella recibió. Esa es la gran visión. En 1863 empieza a tener una serie de visiones sobre la reforma pro salud. En 1881, con 60 años, muere Jaime. En 1885 hace su viaje a Europa. Luego en 1891 hace su viaje a Australia, en donde estuvo de misionera durante casi 10 años. En 1900 vuelve a Estados Unidos. En 1915, ya con 87 años, se cae y se quiebra. Y ya poquito tiempo después muere, el 16 de julio, con 87 años. Años después se termina de confirmar a través de su propio testamento. Se crea el Ellen White State o el Centro White y se desarrolla todo el sistema de fideicomisarios, que son los que hoy por hoy articulan todo el patrimonio de los escritos de Ellen White sobre registro histórico. La última parte de nuestro estudio va a referir a ciertos hitos de su vida y ministerio que son necesarios que recalquemos para poder tener una idea de lo que ella hizo y lo que ella fue. En cuanto a sus visiones, en una oportunidad, ella, siendo jovencita, tuvo una visión donde estaba presente un doctor, el doctor Otis Nichols. Bueno, acá hay un dibujo de la época. Acá hay una historia muy conocida cuando ella, pensando, estos dos que están acá, pensó que estaba poseída, que tenía visiones por el demonio, le ponen una Biblia grande en el pecho, ella la levanta y comienza a indicar sin mirar hacia la Biblia textos bíblicos, empieza a hablar y a profetizar, y Nichols se levanta, ve aquello y hace, como era doctor, testea que no respiraba. Entonces él dice, Arthur White, Elena White, no me acuerdo la sigla de ese libro, Mujer de Visión, perdón, dice, sus ojos, esto escribió Otis Nichols, sus ojos están siempre abiertos, ella no respira, sin embargo su pulso late regularmente, la expresión de su semblante es agradable y el color de su rostro es tan encarnado como en su estado natural. O sea, el doctor deja constancia de cómo se ponía ella en momentos de visión. Jaime, que era el principal defensor de su ministerio, resumió cómo ella vivía esta experiencia. Dice en 4 cosas. 1. Está completamente inconsciente de lo que sucede alrededor. Cuando entra en visión, queda completamente ausente de lo que hay alrededor de ella. No respira durante todo el periodo en que se encuentra en visión, si sea por horas. Y para esto le pusieron un espejo en la boca para ver si se empañaba, le apretaron la panza, le pusieron el oído en la boca. No respiraba durante todo el tiempo que fuera la visión. Y le digo, la más larga fue de 4 horas y durante ese tiempo no respiraba. Esto es común a los profetas. El libro de Daniel cuenta que cuando él entró en visión se le fue el aliento. También el libro de Juan cuenta lo mismo. Los profetas no respiran en el momento de estar en visión. Además, al entrar en visión se pone rígida, se pone dura. Eso no la podía tocar, empujar, pero ella estaba dura.
Y finalmente, al salir de la visión, se quejaba de la poca luz. Y a veces se quedaba un poco débil y decía, ¿por qué está todo tan oscuro? Solía terminar diciendo, está muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, terminando una visión. Muchas veces las comenzaba diciendo gloria, pero casi siempre las terminaba quejándose de la oscuridad que veía luego de estar en visión. Con respecto a otro hito, la visión más importante, decíamos, fue la de 1858, la visión del gran conflicto. Ella estaba en un velorio de un niño y cuando a ella le tocó dar algunas palabras, entró en visión durante 2 horas. Imagínense el momento más inapropiado en el medio de un funeral. Ahí ella tuvo esta visión. Luego que terminó, trató de decir algunas cosas, lo dejó ahí nomás. Y volviendo al tren, ella comenzó a contarle a Jaime qué es lo que había visto en visión. No solamente estaba Jaime escuchando, sino que el mismo Satanás estaba escuchando la visión que Dios le había dado. Y llegaron a una casa y en esa casa ella le dio un ataque de apoplejía, quedó dura y durante semanas no pudo moverse bien. Con el tiempo empezó a escribir de 1 página por día, 2 páginas por día, 5 páginas por día, hasta que terminó de escribir su visión, una visión de 64 páginas. Y con el tiempo el Señor le reveló que lo que le había pasado fue un atentado de Satanás, porque cuando vio el mensaje del gran conflicto, el enemigo dijo, esto no puede estar, no puede llegar al corazón de la gente, y atentó contra su vida. Es impresionante, cuando leemos el conflicto de los siglos, no olviden que ese libro casi le costó la vida a Elena de White. El comienzo de la obra de publicación fue un tiempo después, la cita es muy conocida. Después de la visión le dije a mi esposo, tengo un mensaje para ti, debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Aunque al principio será pequeño, cuando la gente lo lea te enviará recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir al globo. Y así fue, esta profecía se cumplió de una manera impresionante. La cantidad de libros que la Iglesia ha publicado, los colportores, lo que han trabajado, las casas editoras, lo que han hecho, y el mensaje, cómo se ha propagado. Acá tenemos una imagen de lo que fue la primera publicación adventista, la que escribió enteramente Jaime White, La Verdad Presente, volumen 1. Está completo en internet como para poder bajarlo, descargarlo, verlo, imprimirlo y tenerlo como un hermoso recuerdo. A través de la década de 60, Elena White recibió muchas visiones sobre el régimen pro salud. Empezó a hablar mucho acerca de abandonar ciertos hábitos que en aquel tiempo eran muy comunes de la medicina y empezar a abrazar una dieta diferente. Ella basó el régimen pro salud no en postulados médicos, sino en 3 postulados que el Señor le dio. El primero, el principio humanitario. La obra de la reforma pro salud es el medio que Dios tiene para aliviar el sufrimiento que hay en este mundo. O sea, ¿por qué tenemos que abrazar la obra pro salud? Porque la enfermedad está matando a la gente y nosotros como cristianos tenemos que enseñar que hay un estilo de vida distinto. El segundo principio es el evangélico. La obra en pro de la salud es la cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. O sea, si querés predicar el evangelio, empezar predicando y contando de la salud. Es la cuña de entrada, la punta de lanza para que la gente conozca a Cristo. Y el tercero es el principio de la salvación. Ella decía, el tema central de la Biblia, al tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de redención y la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. ¿Cómo puede vivir el Espíritu de Dios dentro de un cuerpo fumador, drogadicto, intemperante? Y a partir de ahí ella formó una teología de la salud, dirigida por el Señor en tiempos donde todo esto era completamente visionario. Nadie entendía estas cosas como ella lo había entendido. Las revelaciones que ella presentó fueron novedad en sus días. Y aunque muchos ya habían escrito sobre estas cosas y hoy dicen, este también había escrito, también esos escritores, junto con esas verdades, tenían una cantidad de cosas tremendas, unas mentiras e ideas alocadas que ella rechazó por el directo mensaje del Señor o por la guía del Espíritu Santo. Secretaria
de White tuvo cerca de 20 secretarias mientras trabajó como profeta para el Señor. No siempre todo su ministerio, sino más que nada cuando ya era mayor. No todas sus secretarias trabajaron profundamente sus escritos, algunas sí, pero especialmente tuvo dos importantes. Yo quería compartirles sobre esto. Ellas escribían sus sermones mientras ella los predicaba. Por eso hay dos libros que tenemos, Sermones Escogidos de Elena de White, tomo 1 y tomo 2, y están todos sus sermones escritos por sus secretarias. Antes de ser publicados, ella lo veía a ver si lo que habían escrito sus secretarias estaba bien. Además de eso, sus secretarias corregían sus escritos para las editoriales. O sea, ella escribía unas páginas para colocar dentro de un libro y sus secretarias corregían cualquier error editorial. Que de paso eso ocurre con cualquier escritor. El editorial te lo devuelve corregido con una cantidad de correcciones de gramática, de ortografía, de expresión, no de contenido, porque eso sería sacar el contenido puntual que el autor quiso dejar. Pero sí se corrige todo lo gramático. Así que bueno, ella corregía para las editoriales, mejoraba su redacción, especialmente la de los manuscritos, porque a ella le venía mucho mejor escribir rápidamente, y luego que escribía rápidamente una carta, un artículo, a veces sus pensamientos cambiaban o por ahí estaban expresados de una manera, se repetían, verbos volvían a colocarse, y ella escribía rápidamente, así que sus secretarias se encargaban de redactarlo, y luego de corregir toda su redacción, ella releía todo lo que sus secretarias habían trabajado y le daba el ok o no para su publicación. Ella dice así: sus ayudantes, pero esto es la enciclopedia de Elena de White, sus ayudantes hacían el trabajo de redacción que incluía la corrección de los errores de escritura, gramática y puntuación, y también evitaban las repeticiones o las palabras inapropiadas. Si ellos saben correctamente el tiempo de un verbo, sus fieles ayudantes la corregían. Las secretarias de Elena de White no redactaban sus artículos ni recomponían sus mensajes. Ella fue la autora de todos los libros y los artículos que llevan su nombre. Esto Arthur White, su nieto. Esta fue la secretaria más importante que ella tuvo. Marian, conocida como Mary Ann Davis. Ella fue no solamente secretaria, sino una amiga fiel de Elena. El libro de la enciclopedia la resume como asistente literaria, editora y compiladora. Era maestra, luego fue editora de la Review Herald, de la revista Adventista, y luego de eso fue contratada por la Asociación General para que trabaje para Elena de White. Con respecto a eso, ella dijo, bueno, 25 años trabajó para ella. Marian es justo lo que necesitamos, es una ayudante espléndida, era lo que dijo Elena de White sobre ella. También dijo así: ella es la que compagina los libros. Esto es lo que dijo Elena de White. Cuando prepara un capítulo para un libro, Marian recuerda que he escrito algo sobre ese tema en especial y que puede darle más fuerza al asunto. Empieza a buscarlo y cuando lo encuentra, si ve que da mayor claridad al capítulo, lo añade. O sea, ella veía todo lo que Elena de White venía escribiendo y decía: Elena, vos escribiste sobre esto hace 20 años atrás. Y se dedicaba a buscarlo y acá está lo que vos escribiste sobre tal persona o sobre tal cosa. Entonces lo veían y lo agregaban a lo que estaba escribiendo actualmente Elena. Lo que hizo de Marian una especialista en los escritos de Elena de White y una gran defensora de su autoridad profética. La otra, también conocida, fue Fanny Bolton, aunque esta no terminó bien. Fanny Bolton era aparentemente más capaz que Marian, era mucho más hábil en el área de la escritura, asistente editorial de Elena de White, talentosa pero inestable, la define la enciclopedia de Elena de White. Dice la enciclopedia: la función de Bolton incluía la edición de algunas de las cartas de Elena y la creación de artículos periodísticos a partir de sermones y escritos. Eso era lo que ella hacía. Sin embargo, se apartó de la fe. Esto dijo Elena en algún momento: Fanny Bolton es un tesoro para mí.
Pero se apartó 4 veces. 4 veces fue empleada y 3 veces la echó Elena. 4 veces la empleó, 3 veces la echó. En alguna oportunidad le levantó la voz, le trató mal, y hay una carta donde ella pide perdón por haberle hablado mal. Luego escribió un librito diciendo que Elena White era profeta, y escribió todo lo que ella creía, y luego escribió otro libro diciendo que ella no era profeta, que era una farsante, y que ella estaba recibiendo visiones. Por lo tanto, hay un libro de Fanny Bolton, ya en sus años póstumos, con visiones que ella se adjudicaba a sí misma, ¿no? De haber tenido ella. Bueno, esto de un poco de los críticos de Elena White lo vamos a estudiar la semana que viene, o la otra, no, la otra, el último tema. Vamos ya entrando en lo último de nuestro estudio, que ya se nos hizo bastante largo, y vamos a recordar que ella viajó a Europa, estuvo misionera en Europa 2 veces, entre los años 85 y 87, terminó diciendo: después de una estadía de 2 años en Europa, no vemos ninguna razón para el desánimo de la causa allí, más que la que surge en los diferentes campos de Norteamérica. Una sola palabra corre por toda Europa: avancemos. Esto es un informe para la revista Angela. En Australia estuvo 10 años. Saben que ella no quería ir a Australia, tampoco quería ir a Europa, pero bueno, Australia no quería ir. De hecho, se le reveló que el llamado a Australia fue para sacársela de encima, porque algunos de los que estaban en la dirección de la iglesia es como que le molestaba que Elena White estuviera siempre ahí tirando algún dardo, ¿no? Como ella con esa pluma ácida que tenía y bien directa. Entonces, para sacársela de encima la mandaron a Australia. Pero lo que en algún momento no era la voluntad de Dios terminó siendo una bendición, porque en Australia ella hizo una obra impresionante y se destacó mucho en todo su conocimiento y su profundidad en la parte cristológica. Su obra allí fue de consejo y dirección, creó muchos lugares educativos, guió dónde comprar lugares para que las distintas instituciones educativas se formaran. Creció su obra educativa y ahí publicó El Camino a Cristo, El Discurso Maestro de Jesucristo, Palabra de Vida del Gran Maestro y el gran libro, El Deseado de todas las gentes. ¿Cuántos leyeron este libro? Bueno, no se puede conocer ni decir nada de Elena White si no se leyó este libro. Es lo mejor que pueda haber sobre la vida de Jesús. No hay un libro mejor. Miren, les puedo asegurar, he leído mucho cerca de Jesús y muchos libros nuestros, adventistas. No hay nada que le llegue a los tobillos al deseado de todas las gentes. Material precioso, profundo, espiritual, lleno del Espíritu de Dios, una maravilla. Cuando lo lees, terminás mucho más tocado por el Espíritu de Dios. Léanlo, cómprenlo y léanlo. Es un material precioso. Todo lo tendríamos que leer. Vamos ya llegando hacia el final. La última pregunta de nuestro estudio. ¿Elena White se consideraba profeta? Sí, pero no le gustaba llamarse profeta. Ella dijo: soy la mensajera del Señor. Al comienzo de mi obra, varias veces se me preguntó: ¿es usted profetiza? Siempre respondí: soy la mensajera del Señor. No tengo otra pretensión, sino la de que se me ha mostrado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido, mensaje en el nombre del Señor Jesús. Y termina la cita: mi comisión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que las mentes de aquellos que han estado sembrando las semillas de incredulidad pueden comprender. O sea, ella no solamente se destacó como un profeta, fue consejera, guiadora, historiadora, compiladora, acompañante, educadora, tremenda educadora. Las doctrinas de nuestra iglesia son completamente basadas en la Biblia, pero de mi parte yo reconozco que no tendríamos nuestras doctrinas si no hubiera sido dirigido el conocimiento de estas doctrinas por el don profético. Es por eso que cuando hacemos la fe de Jesús con la gente, no le enseñamos en la número 1 quién era Elena White, porque no necesitamos de sus escritos para defender la verdad. La verdad está ¿en dónde? En la Biblia. Elena lo que es para nosotros es una guía, una luz maravillosa. Yo me lo imagino a Pablo en los tiempos del Nuevo Testamento. Él había escrito sus cartas y muchos resistían al ministerio de Pablo. Ustedes vieron que lo perseguían, decían que no era apóstol.
¿Cuánto se habrá perdido la gente? Si no, vos no sos profeta. Profetas fueron Isaías, Jeremías, Moisés, Abraham, vos no. Y esos que dijeron eso rechazaron al gran profeta Pablo. Se perdieron de estar con un hombre iluminado y dirigido por el Señor. Qué triste sería que en estos tiempos Dios levante un profeta y nosotros por orgullo rechacemos el ministerio que Dios le ha dado a un profeta porque no está en la Biblia. ¿Qué haríamos entonces con los profetas del Nuevo Testamento que en sus tiempos todavía no habían escrito nada en la Biblia? Tendríamos entonces un vacío en el cristianismo para aquellos que rechazaron el don profético porque los profetas no escribieron. Cuando la misma Biblia nos habla de cantidad de profetas que no escribieron, como la semana pasada hablábamos del gran profeta Juan el Bautista. Nunca escribió, nunca hizo un milagro, y Jesús dijo, no hubo un profeta más grande que él. Fue el más grande de todos. Y hubieron personas que decían, demonio tiene. ¿Se acuerdan que dice, vino Juan que no bebía ni comía y ustedes dijeron, demonio tiene? Había gente que rechazaba el ministerio profético del más grande profeta. Yo creo que ellos se perdieron una tremenda oportunidad de conocer a Dios a través de esa persona. No sea que nos pase lo mismo. Quiero concluir con ese pensamiento. Bueno, la creencia de la iglesia dice, en la iglesia número 18, uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. La iglesia sostiene esto, Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Ellen de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. La iglesia no sostiene que los libros de Ellen White estén por encima de la Biblia, ni siquiera a la par. Tampoco la iglesia sostiene que la inspiración de Ellen White fue menor que la de Moisés, porque es el mismo Espíritu de Dios que trabajó tanto en ella como en cualquier profeta. Sin embargo, Dios escogió una serie de escritos que conforman la Biblia y que son la verdad más grande. Sobre ella, todos los demás profetas escriben y se inspiran. Ahora sí, voy hacia el final. Mark Finley dijo el año pasado, en el 21, en el concilio de la Asociación General, que habían 10 problemas teológicos que la Iglesia en este momento enfrenta a nivel mundial peligrosísimos. Y en el número 9, él dijo que es la inspiración de Ellen de White. La señora White es espiritualmente inspirada, pero no autoritaria. Este es uno de los problemas que la Iglesia a nivel mundial en este momento tiene. La sospecha de que ella no fue profeta del Señor. Lo cual me lleva a la conclusión de este mensaje de hoy, que espero que pueda ser una gran bendición para todos. Cuando el profeta Jaziel apareció, Josafat estaba en un momento terrible, estaban todos asustados porque venían los enemigos. Jaziel dice, no se preocupen, salgan mañana y canten, y Dios va a pelear por ustedes. En la noche Josafat se llenó el corazón por lo que escuchó y dijo esto: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ese día salieron con cantores y el Señor les dio la victoria. Vencieron un ejército cantando. Sobre eso, mis hermanos, quiero decirles lo siguiente. Hay solamente 3 actitudes que podemos tener con respecto a Ellen de White. Tal vez usted puede fantasear o soñar con que haya una opción más, pero no. Si usted quiere tomar una decisión con respecto a lo que ella fue, solamente hay 3 opciones posibles. La primera es que ella fue una loca, una enferma psiquiátrica, una mujer con problemas neuronales que cuando le golpearon la cabeza cuando tenía 9 años, se le lastimó el lóbulo occipital y quedó lisiada mentalmente para siempre, que tenía alucinaciones y que era una loca. Yo creo que este postulado, el primero, es imposible, porque cuando uno ve lo que hizo, la obra que hizo, la coherencia de sus cartas, y cómo levantó y dirigió una iglesia entera, y cómo soportó el dolor, la muerte de sus hijos, la de su esposo, una loca no puede esto. Hay un montón de gente que dice, no, Ellen de White no era profeta, era una loca, tenía visiones porque estaba loca. La verdad que no puedo entender cómo se puede pensar que un paciente psiquiátrico
tenga la cordura que tuvo esta mujer. Ningún psiquiatra admitiría esto. La segunda opción que podemos tener, si ella no fue una loca, entonces fue una mentirosa, o una engañadora, un hipócrita. ¿Por qué digo esto? Porque algunos fantasean con la idea de que no fue profeta, fue una escritora cristiana. Pero es imposible. Porque si era una escritora cristiana buena, ella declaró tener visiones del Señor. Miles de veces dijo, me fue presentado, el ángel me habló, el Señor me dijo, Dios me dio este mensaje para vos. Por lo tanto, no fue una escritora cristiana, fue una mentirosa. Fue una despiadada hipócrita que engañó a miles de personas haciéndole creer que fue profeta. No piensen, fue una escritora cristiana pero no fue profeta. Ese postulado no entra. Si fue una escritora cristiana verdadera y buena, entonces fue profeta. Porque si no, fue una mentirosa que engañó a todo el pueblo adventista, que hoy leemos sus escritos y estamos engañados por ella. Y si ella no fue una mentirosa y una engañadora, y su vida fue auténtica, entonces lo único que nos queda creer es que ella fue lo que realmente dijo que era, la mensajera del Señor para este tiempo. No hay otra opción. Uno puede imaginarse, bueno, pero no, capaz que ella fue tal cosa. No hay otra. Cuando lo estudias, llegás a una de estas tres. Fue una loca, fue una mentirosa, no creas nada de ella porque es una mentirosa, un diablo, un demonio, o fuera profeta del Señor. No hay lugar para otra opción. Y este es mi pensamiento para todos nosotros. ¿Con qué te queda vos? ¿Con qué me quedo yo? Porque si finalmente desconfiamos del don profético de una persona que tenemos toda su vida cristalina, que hasta incluso sus enemigos hablan bien de lo que ella fue como persona, revisamos toda su escritura, encontramos todos los símbolos de un profeta y terminamos diciendo, no, pero yo no creo. Probablemente nos esté pasando aquella acusación que hizo Jesús al entrar en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, a ti te gusta matar a los profetas y apedrear a los que te envían. Quizás el Señor nos mandó una profeta impresionante, maravillosa para nuestros días, y hemos decidido rechazarla por simple orgullo. Por lo que entonces los desafío a esto. Hoy cada uno lo podemos ver, ustedes tienen que elegir. No podemos irnos con otra opción. Yo me voy pensando que ella fue la mensajera del Señor. Algunos pueden irse diciendo, no, pese a todo esto, yo creo que fue una loca. Otros pueden decir, no, fue una mentirosa, malvada, hipócrita. Pero toda su vida nos muestra que ella fue la profeta del Señor. Que Dios les diga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración final. Para la semana que viene, ¿cómo leer a Elena de White? Poderoso Padre, muchas gracias, Señor, porque tú no dejaste solo a tu pueblo. Nos has mandado tus mensajes para que podamos entender qué es lo que quieres de nosotros. Cuando abrimos la Biblia encontramos el mensaje profético claro para nuestras vidas. Y gracias también porque no dudaste en mandarnos a alguien que nos ayudase como pueblo para poder ser la iglesia que hoy somos. Gracias por cada uno de los escritos de Elena de White y de cualquier otro profeta que tú vayas a levantar, si es que en tu sabiduría lo confieres, para tu pueblo en los últimos días de la historia de este mundo. Ayúdanos a aceptar sumisamente aquello que tú nos mandas, para que no terminemos desperdiciando el valor y el don gratuito que tú nos mandas desde el cielo. Cuida a tu iglesia en esta noche, ayúdanos a ver con alegría y felicidad a nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.